Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire y como todos los sábados nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien Ismael, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Así es, sí, recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, hablamos de géneros, hablamos de bandas y pues antes de comenzar el tema triste del día de hoy, vámonos con algo todavía más triste. Hoy estamos grabando este episodio en miércoles y hoy se está celebrando el funeral de Ozzy Osbourne, su último adiós. Decidieron sí transmitirlo en Birmingham con una carroza fúnebre acompañada de una orquesta que está tocando los grandes éxitos tanto de Ozzy como solista, como con Black Sabbath. ¿Tú qué opinas? ¿Está Sharon ya en un punto extraño? Pues yo no sabía que le iban a... Yo pensé que ya había sido, no sé por qué. Pero a mí no me molesta, no sé, es que tendría que verlo, a ver si es demasiado morbo o nada más es como el streaming y ya sin hacer como mucho evento, porque yo vi el de Lemmy, me acuerdo hace ya unos años y pues no estuvo mal, por lo menos sabía toda la gente que estaba ahí, ¿no? Los invitados y ¿Fue una muy que otra grande palabra. o no? Pues sí, o sea, mucha gente sí había. Mucha gente sí había, y había mucho público afuera, y estaban muchos los invitados, que eran, pues, muchos de otras bandas. Y ya, o sea, realmente no fue así que como un evento especial que tocaran o cosas así. Claro. Pero, pues, si lo hacen como un espectáculo, igual sí no está bien. O sea, habría que ver qué tal, ¿no? Porque sí hay mucha gente que le gusta ver, inclusive van, Sí, ¿no? Al lugar en persona, van. sí, exacto. Pues bueno, lo pueden ver en YouTube. Ahí lo están transmitiendo por la NBC. Entonces, si lo quieren revisar. Y otra cosa que sucedió en la semana que la verdad está un poquito preocupante para pues todas las plataformas de streaming. Bandas se están rebelando en contra de Spotify, Ah, sí. entre ellas King Gizzard and the Lizard Wizard, otra banda que no sé si ya hemos platicado aquí llamada Siushu. Han estado diciendo que se van a estar saliendo de Spotify, que van a quitar, y de hecho ya lo hicieron, ya bajaron todo su catálogo, debido a que se descubrió que el CEO de Spotify está financiando softwares de inteligencias artificiales para potencialmente hacer armas o acciones de guerra. Pues sí, es algo que no sé si lo descubrieron hace poco o qué. Pero, pues, la verdad es que yo siento que todo este tipo de personas, de empresas grandes están metidas en negocios de ese estilo. Ah, sí. Entonces, Elon Musk seguro está también ahí metidísimo. sí, Elon Musk ya tiene, creo que un contrato con el gobierno de Estados Unidos para cosas de ese estilo. Microsoft también, pues, hace unos meses, ¿no? Tuvo ahí por ahí como controversia porque una de sus ingenieras, que creo que es de Palestina, en una conferencia, se metió a reclamarle ahí creo que era el CEO, para decirle que ella no había trabajado en inteligencia artificial para que la usaran para bombardear a su gente, ¿no? Y cosas así, que la terminaron corriendo. Y Apple creo que también está metido en cosas de ese estilo. Entonces, pues no, es difícil escapar en cuanto a empresas de ese estilo. Sí, y además, pues estas bandas que ya tienen seguidores fieles, que tienen muchos seguidores, que tienen mucho catálogo, pues yo siento que para ellos salirse y pedir que se salga la gente, pues es muy sencillo, pero para gente, por ejemplo, como yo que tengo pues muy poca música y muy pocos seguidores, o gente que literalmente sí vive de Spotify, pues no les es tan fácil, ¿no? Sí, 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 pues sí, no es fácil salirse de este tipo de plataformas. En cuanto a música, pues sí hay otras, ¿no? Está Apple, que creo que es la segunda. Deezer, Está Deezer, está YouTube, que también tiene su parte de YouTube Music. Que Apple, bueno, es Amazon, Google, y que de todas formas Google debe estar metido en esas cosas sí, también. Amazon Music también por ahí Entonces, está. pues sí, creo que está difícil, ¿no? Amazon, sí, como decías también, todo lo que tiene ahí cosas. Starlink, ¿no? Que son también de Elon Musk. Pues sí, o sea, la verdad yo creo que hay muy pocas personas con tanto dinero que no están metidas en cosas que tengan que ver con armamento. También estaban cancelando, que tiene que ver más con el otro podcast de cine, ¿no? Pero también a Movie lo querían cancelar porque los dueños de Movie son BlackRock, que es esta empresa gigantesca que tiene fondos, como hedge funds le llaman, ¿no? Que son de estas empresas enormes, que es un banco, creo que es de los más grandes del mundo,
y son inversionistas en Movie, entonces también los quisieron cancelar porque también tienen negocios de armas en Palestina y todo eso. Pues cancelaron el Festival Movie en México. Fue por eso, Lo cancelaron. fue porque empezaron a tener quejas y les dio miedo que fuera mucha gente a quejarse y destrozaran la Cineteca o cosas así. Porque el problema con ese tipo de manifestaciones es que terminan destrozando cosas que nada que ver, ¿no? Entonces yo me imagino que la Cineteca les debe haber dicho, oigan, mejor no nos vayan a causar aquí una bronca. Sí, no sé, es que la cultura de cancelación creo que nada más se ha quedado en vamos a cancelar, pero no estamos midiendo las consecuencias de todo lo que puede pasar después, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que lo puede tomar como, bueno, dejo de consumir los productos del susodicho cancelado y fin. Pero hay otra gente que sí se vuelve más extrema y llega al punto de, pues vamos a la persona cancelada, vamos a buscarlo, vamos a matarlo, vamos a golpearlo, o sea, vamos a destruir sus instalaciones. O sea, yo creo que lo peor que le ha pasado al siglo XXI fuera del COVID, para mí es la cultura de cancelación. Pues sí. Ahorita están cancelando a Sydney Sweeney por Ah, sí, por su comercial de los jeans, ¿no? la están acusando de fascista, o sea, por puta madre. O Pero sea, yo no entendí porque, o sea, vi los comerciales y pues ella se ve guapa y sí es un comercial que tiene como X, un doble sentido muy, o sea, se nota el doble sentido, ¿no? pero O sexual, o sea, desde el punto de nada vista que tiene que sexual. ver con el fascismo, sí. O sea, que No porque entendí es esa relación. una. Que porque es una mujer blanca, hegemónica, totalmente sex symbol. Sí, pues eso tiene que Y ver con el. hay. Ay, no sé, ya estoy, no sé. No Digo, sé, no no. sé, ¿no? Porque pues Mussolini y todo eso, pues, no era mujer, ¿no? Y tampoco era muy sexy que digamos. O sea, no entiendo cómo relacionan que promueva la sexualidad femenina Con el con fascismo. fascismo. No sé. Pero está raro. En cuanto a Spotify, entiendo, porque digo, es una causa que por lo menos la puedo comprender mejor, porque yo tampoco Sí, estoy de acuerdo sí, con sí, todo sí. eso. Pero pues la verdad es que no, que ese tipo de cosas yo siento que pasan pues, de moda, por decirlo de alguna manera, en un par de meses a lo mucho. Muchas bandas regresan, como Neil Diamond, ¿no? Que había bajado su música de Spotify porque se enojó, no me acuerdo por qué. También Sí, sí, ese tiempo sí, sí vi una eso. cosa política, y según yo ya regresó, ¿no? Pues sí, su catálogo, pues aquí está. De hecho, digo, si lo Aunque están no sé viendo si. en YouTube, aquí Ajá. está su catálogo completo. Sí, no me acuerdo exactamente, pero algo que tenía que ver con política. No estaba de acuerdo con que estuvieran, no con qué bandas. Este, y la quitó un rato y regresó, ¿no? Entonces yo siento que va a pasar mucho con eso, con algunas de las bandas que se están retirando. Bueno, pues, no sé, la cultura de cancelación es una pendejada. Solamente tiene víctimas que yo siento que haciendo algo que no le guste a alguien, te ganas el boleto a la cancelación. Digo, si ha habido gente tipo Bill Cosby o Kevin Spacey o el Puff Diddy, que esos güeyes, pues sí, claramente hicieron algo malvado, ¿no? Y de todas formas ya Pero lo absolvieron, ¿no? muchos ya los absolvieron, pero ha habido otros artistas que los han cancelado. James Gunn, que lo intentaron cancelar por unos tweets de hace 15 años donde hacía chistes de humor negro y él solamente dijo, güey, son chistes, o sea, no pienso de esa manera, soy un director que me enfoco mucho a la comedia, eh, a este, comediante afroamericano, ¿cómo se llama este güey? Dave Chappelle. Dave No. Chappelle, gracias, Dave Chappelle, lo estaban cancelando porque hizo un chiste sobre lesbianas Ah, sí. o transexuales, no me acuerdo, y Eran alguien dijo, homosexuales. ay, nos está señalando de una manera discriminatoria, cancelado. Güey, es un chiste, viniste a un especial de comedia y Y yo después hago de ahí chistes de se todos. burlaba más, ¿no? Y aparte yo soy negro, o sea, estoy haciendo chistes sobre gente negra. Sí, no, Bueno, pues es que es algo ya que yo siento que ya está terminando un poco, ¿no? Como que a raíz de Trump y todas estas cosas, ya sí, está bajando esa cosa, o se les hace ya menos caso, ¿no? Como que ya no. ya más como lo que éramos a inicios de Mm, los 2000, los trolls de internet, ¿no? sí, que la verdad es Mm, que para que funcionara, siento que tendría que ser, no sé, la mitad de las bandas que se salgan y tendrían que ser además de las grandes, no sé, como Taylor Swift o The Weeknd o sí, Bad Bunny y un cosas artista así. muy grande, sí, Para Metallica, que de Metallica, no sé, bandas muy, muy grandes, Coldplay, por ejemplo, no sé, para sí. que se
para que realmente tuviera un impacto, y tendrían que ser muchas, ¿no? Porque económicamente yo creo que para Spotify, digo, hablamos de King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿no? Y Que Shushu, dos y bandas su que show, digo, no les va mal, pero son muy, o sea, son de para nicho. Spotify debe ser nada, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, si se quieren unir a la causa, adelante. No, no sé si valga la pena, pero bueno, vámonos a un tema todavía más triste. El día de hoy escogimos algunos discos que se les conoce, además de por la buena música que contienen, por ser discos melancólicos, por ser discos con temáticas tristes, discos que estaban pensados justamente eh, para desplegar y expresar las cuestiones más tristes de la vida humana. Y vamos a empezar con una banda que a mí me da tristeza que mucha gente no los conoce. Ellos en 2007, perdón, 2008, Anthony Fantano los mencionó como el mejor disco del año, su disco debut, un disco tremendamente reflexivo, tremendamente triste, una banda llamada Have a Nice Life, una banda americana, con este debut que pues, yo hace mucho no veía una banda que tuviera un debut tan impactante y tan fuerte y que además Fantano los catalogara como el mejor disco del año. Estamos hablando de su disco del 2008, Death Consciousness. Sí, yo soy de esos que no los conocía, la verdad, lo conocí, por tu recomendación, y la verdad es que es un disco que está bastante bueno. Como es largo, solo lo pude escuchar una vez completo, pero me parece que tiene influencias de muchas otras cosas, ¿no? Como que se escucha, que tiene por ahí influencias de varios géneros. Inclusive vi que recientemente se generó como una controversia porque se volvió a hacer famoso a través De de TikTok. TikTok. Ujú. Y que hay un debate de qué tipo de música, ¿no? De que a qué género pertenece. Que unos dicen que es shoegaze, otros lo califican como post-pop, rock, o sea, no está ahí como muy definido, ¿no? Entonces, sobre todo el debate es que si es shoegaze o es post-rock o post-punk, ¿no? Sí, yo los catalogaría como shoegaze, o incluso tienen rasgos góticos por ahí. Sí, Es un tantito de gothic. disco, exacto, es un disco creado por este dúo Have a Nice Life, que de hecho lo que ellos cuentan en varias entrevistas es que ellos lo grabaron en su casa. De hecho sí se escucha una producción eh, muy pobre, de hecho Lo-fi, ¿no? Que muy le llaman. low-fi, justo. Ujú. Y la última canción, Earth Mover, tiene algo muy curioso, que era una canción tan triste y tan intensa que si le pones atención se escucha como el bajista desconecta el bajo y lo tira al piso. Se escucha así un plug ahí jalado, de lo triste que es, y también demuestra pues que lo estaban grabando de una manera low-fi, porque en un disco con una producción fuerte claramente eso nunca se va a escuchar, una desconexión de cables, a menos que sea intencional, claro. Y es curioso que ellos, lo que mencionan en varias entrevistas es que son gente común. De hecho, el guitarrista Tim es maestro de primaria, Ujú. y en los conciertos, si tú te pones a verlos, él de hecho dice, quiero agradecer a mi alumno Olivier, que hoy vino con sus amigos. Hola Olivier, ¿cómo estás? Así. Y los saluda, y son gente muy tranquila, gente sencilla, gente trabajadora, normal, que de hecho ellos lo que mencionan es que les sorprendió mucho que fuera tan famoso su disco, porque ellos lo hicieron así como un fin de semana de, pues vamos a hacer algo ahí entre nosotros, y descubrieron que tenían unas habilidades musicales que a mucha gente les gusta, y también pertenecen mucho a este grupo de bandas que se les conoce como el Mewcore. El Mewcore es este género que se descubrió en foros como 4chan. Son estas bandas como Ah, sí. muy de nicho, ¿no? Como My Bloody Valentine, Have a Nice Life, bandas como Neutral Milk Hotel, ese tipo de bandas. Sí, pues la verdad es que se hizo, o sea, por lo que investigué, el disco, bueno, sale en 2008, como dijiste, que tuvo un presupuesto de menor a $1,000, que pues realmente es nada, o sea, realmente pues fue casero, ¿no? Sí, Completamente, que inclusive utilizaron el micrófono de sus laptops, así el micrófono chafa que sí, viene en las laptops para grabar algunas cosas, y que ellos pues lo sacaron pues sin esperar gran cosa, ¿no? Y que con el paso de los tiempos, del tiempo, se fue haciendo popular, pero que a ellos les sorprendió, o sea, que realmente no esperaban nada más que hacer su proyecto. sí.
y con el tiempo se fue haciendo de culto, como dices, a través de foros como 4chan. Exacto. La portada es una pintura de Jacques-Louis David llamada The Death of Marat, que es una ironía porque justamente Marat estaba haciendo el testamento de no estoy muy seguro quién, y esa misma persona es quien lo asesina mientras está haciendo el testamento. Entonces es como una pequeña ironía. Escuchen este disco, es complicado, de repente como tiene una calidad muy low-fi, se sienten en algunas canciones como que incluso le tienes que subir el volumen porque no se entiende. De hecho, la voz es lo más difícil de entender. Eh, son canciones que la letra, pues, de alguna manera son bastante tristes. Los pianos los grabaron con estos pianos que venden en Costco. No sé si los has visto, que son chiquitos, que son como para niños. Sí, ajá. Los grabaron justamente con esos y pues la verdad creo que muchas bandas envidiarían tener un debut tan importante, ¿no? Tan trascendente a lo largo del internet. Sí, sobre todo eso trascendente después de un tiempo, ¿no? Que tardaron pues más o menos como un año de que salió a que empezó a tener a ser un poco más reconocido y a que se volviera de culto. Y siento que sí pueden reconocer influencias de otras bandas, yo creo, bro. Sí, sí, es porque, por ejemplo, la primera canción se me hizo que el riff es bien parecido, más que riff, el arpegio es bien parecido a Nothing Else Matters. Yo empecé a escuchar y Sí, a Nothing Else Matters. Por ahí tienen una que suena bastante a New Order, por ejemplo. También se me hizo un poco como que tenía influencias de Bauhaus. sí, tienen muchas influencias, pero yo creo que su género principal pues, podría ser el shoegaze. Recuerden que si alguien no sabe qué es el shoegaze, es un género más que nada de forma visual en escenario. Todas estas bandas que no tenían contacto con el público, que más que nada se les decía shoegaze porque la gran mayoría de los músicos estaban viendo sus pedaleras, porque estaban construidas las canciones a base de muchos efectos y no tenían esta interacción. Por eso se les conoce como shoegaze. Bandas como los Cocteau Twins, bandas como, no sé, los mismos Bauhaus de repente, digo, fuera de Peter Murphy, que era muy interactivo, los demás miembros siempre estaban viendo sus instrumentos. Los mismos Smashing Pumpkins al inicio se les decía que eran un poco de shoegaze. Entonces es más que nada una estética en vivo. Sí, es un poco esa parte de no interactuar, aunque se ven introvertidos, ¿no? En el escenario, como... Pues en vivo, ¿no? En vivo el vocalista hasta se avienta al público y platican mucho, o sea, yo creo que Sí, son un dúo que al final de cuentas les sorprendió tanto la fama que pues la están aprovechando, ¿no? A nivel de que les agradecen mucho al público. sí, que algo que se me hizo interesante es que el disco viene, con un folleto de 70 páginas que tiene una historia Mm, ficticia que cuenta la historia de un líder ficticio de una secta medieval. Se llamó, bueno, le puso Antiochus el vocalista, bueno, el que hizo casi todo, que se llama Dan Barrett. ujú, Entonces, que de ahí también viene la parte de que sea un disco muy melancólico, muy triste, que habla mucho sobre la muerte. Y también tuvo que ver porque durante la grabación del disco, muere el papá del vocalista también, ¿no? Entonces, ujú. como que se mezclan esos sentimientos de tristeza con la historia que ya había creído. Y además él dice que siempre ha estado como obsesionado un poco con la muerte y que eso se transmite en este disco. Entonces, por eso es que está considerado como uno de los discos más tristes, ¿no? También. Sí, de hecho, ellos, justamente Tim y Dan, mencionan que grandes influencias que han tenido a lo largo de su vida y que son las más grandes que han tenido para este disco. Godspeed You Black Emperor, se siente mucho la vibra. Y también, Swans, se siente mucho la vibra de un Swans. poco, sí, sí, Y el sí. black metal. Sí, también tiene influencia de black metal, inclusive por ahí unas canciones, ¿no? Que sí tienen totalmente esta influencia, que pues es un género que se presta mucho para la melancolía también, ¿no? Sobre todo en la segunda como Oleada. oleada del black metal, ¿no? En Bursum, cosas como Ajá, Bursum. Burzum ya desde un principio era bastante melancólico, siempre ha estado muy mezclado con temas igual que tienen que ver con la muerte y todo este tipo de filosofías también paganas y cosas de ese estilo. Exacto. Así Pero que sí escucha vale la pena, ¿eh? Está padre. mucho. Es muy buen disco, es una muy buena banda. Por ahí tienen más discos que Fantano siempre los alaba mucho. Así que escuchen Have a Nice Life y escuchen este discazo, Death Consciousness. Y bueno, vámonos a una parte complicada.
Tal vez, en mi opinión, yo creo que este es el disco más triste de la historia de la música. Una obra que hasta el día de hoy, después de casi 10 años de haber salido, mucha gente sigue escuchándolo, a ver qué sucede, encontrando mensajes ocultos. El mismo vinilo tiene la curiosidad de que fue hecho de una manera tan artesanal, las primeras impresiones, yo tengo una por ahí. Si lo pones al sol, revela mensajes. Si lo pones con luz UV, revela mensajes. Si lo pones con espejos, revela mensajes. Y pues nadie en la historia de la música pudo haber hecho una obra tan personal, tan triste, tan vanguardista, a pesar de que toda su carrera fue estúpidamente vanguardista. Yo creo que junto con Frank Zappa y los Beatles, este tipo ha de haber sido una de las personas más innovadoras a lo largo de toda su carrera, una carrera que ya tenía casi 50 años de haberse gestado. David Bowie, en 2016, 3 días antes de su fallecimiento, saca Black Star, en 2016. Y este es un disco, yo me acuerdo bastante de este disco porque cuando sale lo estuve escuchando bastante y me generaba precisamente esa sensación de tristeza, como que sí se notaba la pesadez, ¿no? En la voz De Bowie. de, de David Bowie y la temática también, como que se sentía que él ya, bueno, ya sabía que estaba enfermo, ¿no? Tenía cáncer de páncreas. Sí, él ya sabía que estaba bastante enfermo y que probablemente iba a fallecer pues, pronto, ¿no? Entonces, yo creo que sí metió esa carga emocional en el disco, su voz, las letras, la música. Yo creo que es su disco más oscuro, ¿no? Sí, más Más personal. pesado. Ujú. Sí, es un disco que fue producido por 3 personas. Fue producido por su productor de toda la vida, Tony Visconti, un productor que lo acompañó toda la vida. Él quería originalmente que lo produjera James Murphy, el de LCD Sound System, pero James Murphy ya estaba produciendo otros proyectos. De hecho, estaba trabajando con Daft Punk por ahí. Nada más pudo hacer las percusiones en algunas canciones, pero imagínate, o sea, ser James Murphy, que un día te marquen, hola, somos los representantes de David Bowie, queremos que nos produzcas el último disco, güey, ¿qué? O sea, ha de ser una locura. Es un disco en donde David Bowie contrató a varios músicos de jazz de vanguardia, Jason Lindler, Kevin Keeler, Mark Guiliana, o sea, Donny Mascalzin, que es un saxofonista bastante grande en el jazz contemporáneo. Un disco difícil, que de hecho la gran mayoría de sus canciones hay que darles varias escuchadas porque sí es vanguardia. De hecho, ¿qué género dirías que es esto? Art rock. Pues sí, algo así. Pues sí, porque en sí, pues rock, sí. Como dices, es rock algo más oscuro, porque sí tiene de todo. Pues David Bowie era famoso por rodearse de muy buenos músicos también, ¿no? No solo era él, sino sabía escoger a la banda, a los productores, a todos los que iban a tocar con él. Y también reconocer a artistas que a él le gustaban, ¿no? Él era apoyaba mucho a los que él consideraba que eran buenos y a otros creo que como a Coldplay, ¿no? Lo sabría. Así que Sí, de nunca, no. hecho, él era súper fan de Placebo. De hecho, fue su padrino en varias, Ujú. varias giras de Nine Inch Nails. Turió con Trent Reznor muchas veces. Era muy fan del CD Sound System. Y que además, en este disco, lo que mencionan varios de los músicos que tocaron con él es que ellos no sabían. Tony Visconti era la única persona que sabía que David Bowie se estaba muriendo. Y aquí lo que él menciona es que David Bowie, en el documental que hicieron sobre el disco, él decía, todos los días me duele muchísimo grabar, me duele muchísimo cantar, me duele muchísimo incluso estar parado, pero lo estoy haciendo porque sé que es el fin. De hecho, el disco vino acompañado con 2 videos, Black Star y Lazarus, donde David Bowie deja muchísimos enigmas, muchísimas señales de toda su carrera, por ahí está representada en los videos. Un disco que sigue siendo eh, una especie de Mozart al nivel del Requiem. O sea, recuerden que Mozart escribía el Requiem para alguien más mientras estaba muriendo y terminó siendo un Requiem para él mismo. O sea, si Back to the Beginning de Ozzy Osbourne creen que fue su despedida, se queda pendejo con lo de David Bowie. O sea, David Bowie de verdad hizo su despedida 2 días antes de morir. Eso es lo que le dejó al mundo, este disco. Sí, también esos tipos de coincidencias
un poco como Ozzy Osbourne y su concierto de despedida, ¿no? Sí, Son, pues parecen planeadas o sea, sí tienen cierto tipo de planificación, me imagino, pero el hecho de los pocos días que pasan, ¿no? Entre que estrenan el disco, hacen su concierto, a que fallecen, sí se me hace, pues, no sé, una coincidencia muy rara, ¿no? y su Muy... cumpleaños además, Además, su ajá, cumpleaños es el 8 de enero y el disco salió el 10 de enero. Y él falleció una, el 10 de enero, no, perdón, el disco salió el 8 de enero en su cumpleaños y él fallece el 10 de enero, porque además su cumpleaños coincidía con su gran ídolo que era Elvis Presley. sí, coincidencias bien raras, ¿no? La verdad que sí se pueden analizar luego. También esta parte de que fallecen en tercios, ¿no? Sí, Los es cierto. músicos o los... Bueno, en este caso fue Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, que es luchador, y un saxofonista muy famoso, ¿no? Era, Ujú. no, trompetista, ¿no? Que Trompetista, sí, trompetista de de jazz, sí. jazz, que se me fue el nombre ahorita, pero también falleció un jazzista muy famoso. Sí, y además todos los símbolos del Blackstar son súper enigmáticos. De hecho, si alguien no sabe, en oncología, esta ciencia de la medicina que estudia el cáncer, un Blackstar es un cáncer que se supone que ya es incurable. Eso es un Sí, Blackstar. está, ¿cómo le llaman? Metástasis, ¿no? Metástasis. Que ya se esparció por todo el cuerpo, ¿no? Y que ya... Exactamente. Y se han desplegado incluso teorías que dicen que David Bowie se murió antes y que él lo que había dicho es, el día que me muera, saquen el disco y anuncien después que me morí para que no parezca, que mi muerte no sea lo que eclipse al disco, sino que primero salga el disco, la gente lo escuche, después me muero y el disco de ahí se volvió sumamente popular. De hecho, se considera que es uno de los vinilos más vendidos de la historia de la música. Le ganó a Adele Sí, ese año. O sea, despilfarró a Adele por mucho ese año. pues es que siempre fue un músico muy reconocido, ¿no? Él fue de los pocos, creo que no tenía tanta controversia, que como Pues en los que setentas, ¿no? Tal vez en un los poquito setentas. sí, pero que como que era aceptado, ¿no? Por la mayoría de la gente que era un músico bueno Y y era muy referenciado. querido y Muy referenciado. referenciado. O sea, sí. Y Adele, pues es muy, muy, muy famosa, pero pues como coincidió con la muerte de David Bowie, pues supongo que también eso, pues sí, levantó bastante las ventas, ¿no? Que eso pasa cuando fallece una persona conocida. Su música se empieza a escuchar, ¿no? Igual que Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que ahora están en los primeros lugares después de nunca haberlo estado, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que la gente quiere, pues, si no lo conocían, escuchar quién era, y los que sí lo conocían, pues, escuchar como en honor de la música, ¿no? Entonces, Sí, también ayuda, sí. Ujú. escuchen a los músicos en vida para que los disfruten. Y pues Y pues ya Blackstar, después se terminan peleando los familiares por el dinero, ¿no? Es lo más sí, triste. sí, pero es que la carrera de Bowie es inabarcable. O sea, ¿cuántos discos de culto tiene Bowie? O sea, desde el Ziggy Stardust, el Aladdin Sane, la trilogía de Berlín, o sea, todos los discos de Bowie son un enigma, pero creo que Blackstar es distinto. Es el disco más difícil de Bowie. Sin duda, Sí, pero eh, es el más experimental, es creo. muy experimental. Si no les gusta Mm. el jazz, yo creo que es un buen momento para adentrarse gracias a David Bowie. Y pues para mí Bowie siempre ha sido uno de los músicos más importantes. Mi perro se llama Bowie, gracias Cierto. a David Bowie. Así que pues bueno, el Blackstar de David Bowie, uno de los discos más tristes. Y pues bueno, vámonos con una banda que en general sus primeros discos son los tristes y todo gracias a uno de sus dos músicos, Steven Wilson, un músico que pues ya veremos en octubre por acá y que ya nos ha tocado ver con su otra banda, Porcupine Tree, un músico que en general él se destaca por ser bastante melancólico en cuanto a su escritura de música, pero yo creo que este proyecto es uno de los más tristes y también tiene mucho que ver con el dúo que él incorpora, que es Aviv Geffen, este músico de Israel, que, que de hecho él lo conoció en una gira en Israel con Porcupine Tree y así crean en el 2004 un proyecto que hasta la fecha ha dado 6 discos. No en todos participa Steven Wilson, pero en este, pues yo creo que se siente todavía más la presencia. Blackfield, del disco homónimo de Blackfield. Sí, es verdad que este es un disco muy, muy, muy melancólico que a mí me gusta por eso, me gusta por esa sensación que deja de melancolía. Es como para días
como los que ha habido últimamente, ¿no? Lluviosos, inclusive por ahí habla justamente de los días nublados Sí, Cloudy Now. en Cloudy Now, ajá, que habla mucho de ciudades, ¿no? Creo como que tiene un poco esa crítica a ciertas ciudades, a la melancolía que se genera, y tiene que ver mucho también con, ¿qué es? David Geffen, ¿no? Se llama David el, Geffen. mu- Ajá. el músico que es el compositor principal en este disco, que él es de Israel, ¿no? Él es de Israel, sí. Y era súper fan de Porcupine Tree, ahí se conocieron en una gira. Y él es, por lo que sé, yo no lo he escuchado mucho a él solo, la verdad es que no he escuchado mucho. Él canta Hebreo. en Hebreo. hebreo, ¿no? Y es pues de estos, es muy político, por lo que sé también, Ujú. que son de estos. Él, muchos dicen que es como el Bruce Springsteen perdón, el Bob Dylan de Israel. De hecho, en Israel él es súper popular, al grado de que varias de las canciones que aparecen en este disco son canciones de él, que cantaba originalmente en hebreo y Mm, Steven Wilson ya nada más las adaptó al inglés. Sí, las tradujeron. La verdad que sí, tienen ya, ¿cuántos son? Tienen 4, creo, ¿no? 6. 6 ya, es que sí. Que 6 discos. en los últimos ya no ha participado Steven Wilson, ¿no? Me parece. Steven Wilson sale en el Blackfield 1, en el 2, en el 3, que el 3 se llama Welcome to My DNA. En el 4 En solamente el 4. es músico de sesión, que es el Blackfield 4. En el 5 regresa ahora sí como ya miembro oficial. Y en el 6 oficialmente él ya no está. Sí, sí es lo que. Sí los he escuchado un poquito todos, pero a mí el uno y el 2 son los que más me gustan, creo que están. La verdad sí te dejan esa sensación de melancolía. Es un álbum que muchos consideran pop, que sí tiene un sonido pop Más más accesible, ¿no? oscuro, más Sí. accesible. O sea, es un disco accesible, pero sí tiene esta atmósfera melancólica que creo que sí se presta para escucharlo cuando está uno en ese tipo de ánimo, ¿no? Está muy padre. Sí, es un gran disco, es una gran banda. Por ahí escuchen Blackfield. Y pues repito, veremos a Steven Wilson aquí en octubre en el Pepsi Center, ¿sí, verdad? En el Pepsi Center. Creo que Así que, sí, o el Metropolitan, ya no estoy seguro, pero sí no, aquí creo, en México. creo que es el Pepsi Center, así que, pues bueno, si quieren ir, ahí estaremos. Vámonos con un artista canadiense que también es famoso por hacer música muy melancólica. Un disco que a mí me parece súper triste, sobre todo, más que por la música, por el contexto en el que fue creado. Bon Iver hace su primer disco, Forever, Forever Ago, 2008, justamente el mismo año de Death Consciousness. Él lo que cuenta es que fallece su padre y termina una relación amorosa de muchísimos años y decide irse a una cabaña que su familia tenía en Wisconsin. Se encierra con una guitarra y unos sintetizadores y se pone a crear lo que para mí es una de las obras más melancólicas, que sí se siente esa vibra de que está encerrado, ¿no? Se siente ese encierro. Justin Vernon se encierra en esta cabaña, y además él estaba enfermo de algo llamado mononucleosis. Ujú. Entonces, pues todavía se siente más esa melancolía, ¿no? Que es un disco que tiene mucha vibra de estos discos de Bob Dylan, como muy de cantautor, muy folclóricos, ¿no? Sí, es un disco que suena muy folk, ¿no? Sobre todo al principio de Bob Dylan, ¿no? Y ya después se vuelve medio, como que cambia su estilo, pero sí tiene una influencia de ese estilo folk. Que también tiene mucha relación con el bosque, ¿no? Con las cabañas, con la Sí, naturaleza, por lo mismo, ¿no? Que cuando está nublado y la neblina, el clima se presta mucho para también este ánimo melancólico. sí, además Entonces se nota, se nota. la cabaña estaba tan aislada que él tenía que cazar su propia comida. O sea, vivió básicamente de manera ermitaña, y se siente, o sea, se siente el disco de una persona en completo aislamiento, un disco que incluso él no quería grabar, nada más pues grabó las maquetas en la cabaña, y después su familia, sus amigos dijeron, güey, esto es demasiado bueno, grábalo, y pues es su disco debut. Y de hecho es un disco que está en el número 461 de los 500 mejores discos de la historia de la Rolling Stone, siendo un disco que no quería grabar. Pues a veces les pasa, ¿no? Mucho eso, como que cosas que sienten que no van a funcionar o que tal vez no querían hacer, terminan siendo éxitos, ¿no? Y a algunos les gusta y otros no, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que esto sea lo más exitoso que tengo cuando yo no lo quería ni sacar, ¿no?
Exacto. Y un disco que por ahí tiene una vibra muy similar, que de hecho está grabado de una manera también con unas condiciones parecidas. Tal vez una de las influencias más grandes de Bon Iver, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, pues siempre conocido por discos como Born to Run, Born in the USA, pero en esta ocasión graba un disco que a mí me parece que de hecho yo no lo conocía desde la portada, algo me llamó la atención, un disco que él grabó nada más con una guitarra, su voz y una armónica, rentó un cuarto de hotel ahí en Nebraska justamente. Estamos hablando del disco Nebraska de Bruce Springsteen, un disco que casi todas las canciones habla sobre asesinos en serie, habla sobre trabajadores que pues básicamente tienen que vivir al día a día, y un disco en donde Bruce Springsteen pues sale un poquito de este sonido más gigante que él normalmente tenía con su banda, que era la E Street Band. Es un disco que él graba en solitario, pero que Bruce Springsteen pues todo el tiempo también tuvo canciones muy de protesta, ¿no? De hecho yo creo que es un digno heredero de Bob Dylan. Born in the USA pues justamente es una canción que habla sobre el descontento de la gente tras la guerra de Vietnam y todo eso, ¿no? Sí, sí puede ser. A mí Bruce Springsteen siempre se me ha hecho más rockero, tal vez, no sé, como como menos más pop, tal vez, ¿no? O sea, siento que hace música, por lo menos la que yo he escuchado, porque la verdad es que no conozco más que lo popular de él. Se me hace música un poco más comercial, más accesible. Por lo que sé, él es de los músicos más famosos de Estados Unidos, ¿no? Que tiene de Sí, los giras más grandes, que llena estadios, que le gusta muchísima gente. y ya está grande además, es un septuagenario, tiene 70 y tantos años creo. Que este disco lo grabó utilizando solamente una grabadora de 4 pistas de estas Tascam de antes, Sí, tiene y que lo setenta y hizo cinco años. y que lo hizo en su propia habitación, en una, pues está como, o sea, no es fácil, ¿no? Crear un disco así de icónico tú solo. Exacto, y además que sean canciones tan importantes porque, pues, por ejemplo, Johnny 99 y Highway Patrolman son canciones que el mismísimo Johnny Cash hizo covers Sí, que 2 años después de la publicación. sí, que también Johnny Cash tiene varios discos, sobre todo al final Ahorita, de su carrera muy tristes, ¿no? Pero ahorita sí vamos a son hablar justo de él. que quedan bastante, creo que quedan bastante bien los dos, ¿no? La música de Bruce Springsteen con los covers que hacía Johnny Cash. Sí, exacto. Siento Yo les sugiero que escuchen la homónima, Nebraska y Atlantic City, una de mis canciones favoritas de toda la historia. Y Johnny 99. Johnny 99 es una canción que habla justamente de un asesino que mató a 99 personas y él decía que solo quería ir a la cárcel y morirse. Él le dieron 99, perdón, mató 9 personas, le dieron 99 años de cárcel y él apeló para que le dieran pena de muerte, porque él ya no quería vivir. Él mató gente solamente para ir a la cárcel y morirse, porque no tenía las agallas de suicidarse. Charles Starkweather. Pues sí está raro, ¿no? Porque además, bueno, habla del asesinatos, de soledad, también, alineación, de fábricas y de todo ese estilo de como pobreza, ¿no? En Estados Unidos, y lo del fracaso del sueño americano, pues, supuestamente también tiene Exacto. estas temáticas que pues, siguen estando vigentes, ¿no? Sí, exacto. O sea, es un disco que sigue estando muy vigente, que yo siento que tiene una vibra muy como de Eraserhead, de David Lynch. Estas fábricas, este ambiente como muy lúgubre, muy triste. Pero como mencionabas hace rato, otro artista que Bruce Springsteen admiraba mucho, que por cierto ya viene su película, que va a ser Sí, ya viene. Jeremy Aaron White, que es el de The Bird. A ver qué tal, Súper pero cómico él, ¿no? sí, 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 súper cómico. Comediante de eh, un heredero de este artista que también, como dijo Olivier, sus últimos años se dedicó a hacer discos homenajeando a todas estas influencias que él tuvo y homenajeándose a sí mismo un poco, un tipo que yo siento que ya no tenía nada que demostrar, que tiene una carrera envidiable, se junta con Rick Rubin para hacer la saga de American. Estamos hablando de Johnny Cash y más que nada el American 4, de The Man Comes Around, un disco de Johnny Cash en donde hace covers, donde el más famoso, pues sin duda debería ser Hurt, la canción emblemática de Nine Inch Nails, que incluso el mismo Trent Reznor en una entrevista dijo, esa canción ya no es mía,
Johnny Cash se la apropió. Sí, sí, a mí me gustan mucho esas. Yo lo conocí realmente primero por la película que tiene ahí con Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix, Sí. y ya después empecé a escuchar estos discos, y la verdad es que están muy padres porque, además de que se siente la melancolía en su voz, él es un cuate que tenía una voz muy grave, y todas las toca pues muy minimalista, ¿no? La mayoría son solo él con la guitarra y uno que otro por ahí instrumento de fondo, pero es muy, pues sí, es muy minimalista y se escucha, ¿no? Se escucha su melancolía. Él era famoso por vestirse de negro siempre, ¿no? Y de tener como una personalidad ya de por sí, Difícil. pues, difícil, de triste, un poco depresiva. Acababa de morir su esposa, ¿no? Sí. Que también fue muy importante en su vida, y eso también se nota en la voz. June Bueno, Carter. en el video de Horse por ahí sale su esposa, ¿no? Sí, June Carter, justo. Ujú. Y Que también además era músico. él no muere tan viejo, él muere a los 71 años, pero muere por una diabetes ya bastante grave. Y que además Johnny Cash en los 70s era muy famoso porque hacía giras en cárceles. Tiene varios Sí. discos en vivo en cárceles y que son súper buenos, súper Sí, buenos. Tiene uno famoso, mandaban cartas, ¿no? Los sí, reos le Los mandaban muchas Reos. cartas y él decide, como se da cuenta que eran de su base de fans, decide ir a tocar. Y es muy famoso. Sí. Es muy famosa la que hizo en San Quintín, Ujú. esta cárcel muy icónica y que además Johnny Cash también dio muchas polémicas a lo largo de su vida, íntimo amigo de Elvis Presley, tiene por ahí una historia que en los 80s pagó a un zoológico para que le permitieran meterse a pelear con un avestruz, cosa que los del zoológico creo que le dijeron que no porque pues, un picotazo de avestruz lo podía matar. Entonces al final no lo hizo, Ajá. mucho alcohol, muchos problemas de alcoholismo, un carácter complicado. De hecho, vean la película que menciona Olivier, On the Line, ¿cómo se llama la película? Walk Walk the the Line. Line. Walk the Line, y ahí se puede ver que sí tenía un carácter bastante difícil, ¿no? También era admirado por Bob Dylan, ¿no? Bueno, eso aparece en la película que salió el año pasado sobre Bob Dylan. Ahí aparece también Johnny Cash. Y por lo menos en la película muestran que Bob Dylan le tenía bastante admiración a Johnny Cash y eso hace que tengan por ahí una colaboración, ¿no? Entre ellos. Sí, y además recuerden que el American 4 es una saga, este es el número 4. Por ahí también tiene otro en donde toca covers de Neil Young, por ahí toca Heart of Gold, y el guitarrista de esa canción es ni más ni menos que John Frusciante. Se juntó con John Frusciante para hacer varios covers. Por ahí también tiene otro de Neil Diamond, que es Ujú. Solitary Man. Solitary Man. Solitary Man, que también John Frusciante toca la guitarra. Entonces, pues Johnny Cash se despide de este mundo muy al estilo Bowie, ¿no crees? Sí, tiene un toque similar. Es menos complejo, ¿no? O sea, la música es, digamos, mucho más simple. Y creo que además también es una buena forma de conocer música clásica de Estados Unidos, Sí. porque tal cual se llama American porque hace covers de música que consideraba muy importante él, ¿no? Que le gustaba, y entre ellas hay clásicos muy viejitos de blues antiguo, hay mucha música que seguro han escuchado, o que yo, por ejemplo, yo conocí o reconocí varias canciones a través de esto y que ya después dices sabe quién son y resulta que son clásicos, ¿no? Hay covers de Robert Johnson por ahí también. Creo que por ahí está el de los Beatles, ¿no? Que ellos no son de Sí. Estados Unidos, pero por ahí hay uno de los Beatles. Entonces, también sirve, creo, para conocer música clásica en cuanto a, no clásica del género, sino clásicos del rock y del blues y de otros géneros, del country también de Estados Unidos. Sí, y además su voz, o sea, estás aquí hablando de un señor de 70 años con una enfermedad que ya lo está matando y se siente esa voz cansada, este hombre que ya hizo todo y que ya nada más quiere dar una última obra antes de fallecer. De hecho, el American 4 sale meses antes de que fallezca. Entonces, pues bueno, American 4 de Johnny Cash. Vámonos con un disco que pues representó también el sentimiento de un trío que se quedó siendo un dúo por una muerte bastante repentina de uno de sus miembros fundadores y que se sintió una tristeza en este disco que además fue considerado uno de los mejores discos de su año, una banda que también ya no tenía nada que demostrar, pero que aún así hasta el día de hoy sigue dando
discos emblemáticos. Depeche Mode sacan el 2023 Memento Mori, un disco que homenajea a su miembro fundador, Andrew Fletcher, eh, este músico que falleció en el 2022 y que pues la verdad falleció de una manera muy sorpresiva. Entonces, Dave Gahan y Martin Gore, que se quedan como dúo en Depeche Mode, sacan este disco que la verdad sí se siente o sea, de por sí, Depeche Mode es una banda que rasga entre el gótico, el dark wave, la música electrónica bailable, pero aquí se siente una pesadez más melancólica, ¿no? Como si fuera un funeral. Sí, se siente, yo me imagino que la tristeza que deben sentir, ¿no? De que haya fallecido, pues, este miembro tan importante de la banda. Siento que también Depeche Mode no cambió de integrantes, ¿no? Por lo menos no Más bien se fueron saliendo, se gente. fueron saliendo o fallecieron, pero realmente no son de estas bandas que constantemente cambiaron de integrantes, ¿no? Entonces me imagino que para ellos debe haber sido, pues, muy difícil personalmente también, ¿no? La muerte, pues, de un amigo, supongo. Sí, exacto. Andrew Fletcher fallece en el 2022. eh, Fallece por una disección aórtica que debería tener algo que ver con la sangre, con el Como que corazón. supongo que se le cortó la vena, ¿no? En la disección suena que se le partió la aorta, algo así. Que ya no fluye la sangre por una de las venas. Uy, qué feo. Entonces, yo pude ver este disco en vivo, fui a verlos al Foro Sol. Yo no le voy a decir Auditorio GNP, váyanse a la chingada. Para mí es el Foro Sol. No, Y ya la sé. verdad, sí se sentía una vibra muy melancólica. O sea, a pesar de que tocaron canciones más alegres como I Just Can't Get Enough, se seguía sintiendo como si fuera un homenaje a Andrew Fletcher. De hecho, en las pantallas pusieron varias fotos con él. Entonces, la verdad creo que es un disco en el que Depeche Mode pues homenajea mucho, como dices, más que un integrante, a un amigo, ¿no? Sí, pues es que sí debe ser bien triste para ellos. Y yo la verdad pensaba que ya no iban a seguir, no sé, como que sentí que igual por todo el tiempo que llevaban con él y esto, tal vez iban a separarse o que se iban a tardar más en regresar, pero pues no, la verdad es que sí llegaron, eh, pues no pararon mucho, ¿no? No, de hecho, pues la gira fue inmediata y se ha dicho que van a volver a sacar música de estudio, así que pues escuchen este disco, Memento Mori de Depeche Mode, el disco homenaje a Andrew Fletcher. Vámonos con una banda que, ay, a mí me da un poco de coraje que se vuelva tan popular actualmente por las razones tal vez no tan correctas, una banda que ya hemos platicado aquí de manera recurrente y que se ha vuelto popular gracias a un director de cine llamado Danny Boyle, un director que ha sido súper fan de esta banda desde hace mucho tiempo y que ha querido meter música de ellos en sus películas, pero por causas ajenas no ha podido hasta su última producción de este año, 28 años después, por fin logra poner una canción de esta banda, East Hastings, la canción que pone en esta película, y que viene en un disco debut que otra vez, junto con Death Consciousness de Have a Nice Life, es envidiable que una banda saque un disco debut que se vuelva tan trascendente, tan importante, tan mencionado. Godspeed You Black Emperor sacan en 1997 su disco debut F Sharp, A Sharp, Infinite, un disco con solo 3 canciones, pero que con estas 3 canciones tiene una duración de 1 hora y cacho, Ujú. y que además un disco que muchos mencionan, de hecho el mismo Fantano lo menciona mucho, es un disco que se siente como el soundtrack del apocalipsis, no un apocalipsis de monstruos, sino como ese apocalipsis más real, ¿no? De guerra, devastación. De hecho, Fantano menciona que él hubiera puesto este disco en la banda sonora de una película de Viggo Mortensen, que no sé si la conoces, The Road. Sí, es muy esa película es buena. Ese tipo de apocalipsis es el que esta banda representa con este disco. Pues sí, la verdad es que es muy cinematográfica, ¿no? Es una banda que tiene además instrumentos como el violín, ¿no? O un contrabajo El que hace cello, el un violín, sí. ajá, cello, es como pareciera de música de cámara, ¿no? Sí, sí. Como que tiene esta influencia, pero sí suena bastante muy grave, ¿no? Por momentos, digo, no es drone, pero sí tienen por el contrabajo, ¿no? Sobre todo que es un instrumento que suena muy grave. Estamos en el post-rock, más bien, ¿no? Sí, ajá, sí, pues rock. Tiene esta como atmósfera que dices pesada, y por lo tanto sí creo que es música que queda muy bien con el cine.
sí se nota, ¿no? En la película de Danny Boyle, pues, que queda, la verdad queda muy bien. Sí, También es se una... me hace que igual por las portadas, es que todos estos discos tienen portadas muy nubladas, de paisajes en blanco y negro, oscuros, melancólicos, ¿no? Se parecen a la o- de Nebraska, por ejemplo, sí, también. sí, o incluso tu obra maestra, el Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven, que son dos manos, pero que, o sea, digo, estoy seguro que tú has de pensar lo mismo. Si no sabes nada de esta banda y ves esa portada, dices, algo me llama. Es una Sí, sí, son. portada muy hipnótica. El año pasado sacaron uno de los que Fantano también mencionó como uno de los mejores discos del año. Voy a intentar mencionar el título del disco. No title as of 13 February 2024, 28340, Death, que justamente es un disco que habla sobre la guerra en Gaza, habla sobre coordenadas, habla sobre ataques, y que es una banda que, a pesar de no tener letra, no tener voces, representa perfectamente lo que tratan de reflexionar con esta intención de canciones que muchos mencionan que es una banda que te lleva a crescendos gigantescos y cuando llegan al clímax y tú piensas que va a explotar la canción, te bajan otra vez. Y que esa sensación te hace sentir muy melancólico, ¿no? Pues sí, es que no es una banda que sea muy movida, ¿no? Al contrario, las canciones son lentas normalmente, eso, como dices, Larguísimas. son largas, están construidas muchas veces como música clásica, eso está muy. Por eso creo que también y se les considera muy cinematográfico, ¿no? Porque también tiene características de los soundtrack, bueno, scores más bien, de los scores que se utilizan sí, sobre todo en cine de este estilo, ¿no? Más melancólico, Sí, más triste. sí, es una excelente banda, es un excelente disco y pues bueno, es un debut. Así que pues qué envidia que un debut como este sea tan importante. Vámonos con un artista más comercial que, pues bueno, él hace música más inspirado en este género conocido como el shock rock, o la música industrial. Un músico que también para la época en donde sacó este disco creo que tampoco ya no tenía nada que demostrar, pero aún así dio un giro completo. Un disco que en su momento fue destruido por la crítica, por los fans, sobre todo por el cambio estético que tuvo este artista y que yo personalmente sé que es una opinión poco popular. Después de Antichrist Superstar, este es mi disco favorito de él, porque creo que es muy atrevido que un artista que ha sido tan polémico, tan mediático, tan cancelado y que ha resurgido varias veces desde las cancelaciones, haya abierto su corazón a algo tan personal. Un artista que estaba pasando por una depresión muy fuerte, que estaba pasando por un momento muy introspectivo en el cual él ya había anunciado que se iba a retirar de la música. Él sacó un greatest hits llamado Lest We Forget. Se iba a dedicar a la pintura, se iba a dedicar a su empresa que produce Absenta, y que él ya Ujú. se iba a dedicar a eso, pero en el 2007 Marilyn Manson saca este discazo llamado Eat Me, Drink Me, con inspiraciones de Alicia en el País de las Maravillas y sobre todo un volcón hacia la música gótica. Sí, es un disco que se siente como ya más maduro, ¿no? Porque él empieza siendo muy como Choqueante. choqueante, ajá, lo que él busca era tal cual choquear, causar controversia, inclusive ser grotesco, ¿no? Adrede para generar todo este tipo pues de llamar la atención, ¿no? Precisamente, y este era como su plan, por lo menos en su biografía se dice, ¿no? Que su plan tal cual siempre fue, me voy a hacer famoso a través de choquear. Sí. Y le funciona, ¿no? Y por mucho tiempo maneja esta vibra, esta imagen rara, ¿no? Que se disfrazaba, se veía como personaje de película de terror a veces. Sí, 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 sí. Y le va bajando, ¿no? Con el tiempo le va bajando. Y en este disco ya, pues ya ni siquiera se disfraza de nada, ¿no? Ya es el más limpio, digo, siempre sigue teniendo maquillaje y su estilo, pues más gótico, pero Un poco más recatado, ¿no? un poquito más recatado, más normal, ya se anima a salir él solo sin disfraces, sin nada raro. Y sí, más oscuro. A mí se me hace muy, pues está medio.
blues, tiene mucha influencia, creo yo, blues, medio folk. También podría tener ahí algunas coincidencias con Johnny Cash ¿Mm? y Bruce Springsteen, ¿no? En su estilo. Sí, aquí colabora con el guitarrista que estuvo en su último disco, The Golden Age of Grotesque, Tim Skold. Este guitarrista que tiene unas vibras más, como dices, de blues. De hecho, hay solos de guitarra, cosa que Ujú. Marilyn Manson pues normalmente no hacía. Y que además él estaba pasando por una depresión debido a su divorcio con esta Dita Von Teese. Se había divorciado de ella. Aquí estaba con una relación con una persona que después lo fue a destruir, que fue Ivan Ah, Rachel sí. Wood. Y que además es un disco en donde Manson tiene unas letras más depresivas, muy introspectivas, por eso lo mencionábamos. Es un disco donde Manson se siente más como Brian Wagner que como Marilyn Manson, ¿no? Sí, justo, como que tira un poco el personaje que tenía y ya se vuelve más personal. Y creo que es lo que he estado haciendo, ¿no? A partir de ahí, con sus últimos discos, lo siento yo ya más maduro, más personal y que, pues de alguna forma, está tratando de reivindicar un poco su imagen, creo, no sé si sea o no, pero Digo, por todas las también, acusaciones que tuvo y todo esto. y también ser tan mediático, yo creo que es algo que lo cansó mucho. O Me sea, que imagino todo el que tiempo estaba saliendo en la tele, todo el tiempo lo estaban acusando. De hecho, él fue uno de los grandes conejillos de India cuando fue la masacre de Columbine. Un tipo que fue cancelado 1000 veces, pero como dije, o sea, es un tipo que siempre supo salir de esa cancelación y al final, pues sigue siendo de culto, ¿no? Marilyn Manson. sí, sigue siendo una persona muy, muy importante, aunque sí bajó ya bastante su popularidad. ¿Ya fue lo de los Aguascalientes o todavía no? No, todavía no, creo que es en septiembre. Me da mucha Eso, curiosidad ver cómo le va ahí, porque sí, no eso. sé si por lo mismo de que ya no es tan popular así a nivel comercial, tuvo que ir a esta feria o no sé, pero me da mucha curiosidad. Sí, veremos qué tal. También va a estar en el Knockfest, aquí en la Ciudad de México, así que veremos cómo le va. Vámonos con un disco que tal vez de todos es el más difícil, digo, salvo sus excepciones como el de David Bowie. Un disco creado por uno de mis grandes ídolos, Michael Gira. Él fue creado, este disco fue creado por él debido a que su padre se estaba quedando ciego y él decía que pues cómo iba a conocer el mundo siendo ciego. Entonces Michael Gira decide hacer este disco donde cada canción es totalmente distinta a la anterior y a la subsecuente. Un disco en donde se sienten más como un collage auditivo, en donde Michael Gira lo que quiso hacer es una especie de ayuda para la gente ciega a conocer el mundo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Estamos hablando de esta, la que muchos consideran su obra maestra. De hecho, Anthony Fantano es uno de los únicos 10 que ha dado en la historia de su canal. Soundtracks for the Blind, The Swans, de 1996. Pues sí, es que ellos son pesados, ¿no? También, o sea, pesados en el aspecto de que siempre también tienen esta atmósfera que se siente pesada emocionalmente, ¿no? Como muy, pues sí, no siempre se me hace melancólico, a mí a veces se me hace un poco hasta medio, no sé si neurótico, Agresivo, atascado. agresivo, neurótico, un poco, sí, más conflictivo interno, no sé, pero sí tienen cosas que son muy tristes y que se nota bueno, que plasman, ¿no? Lo que siente. Sí, exacto. Es un disco que además, uno de los retos importantes es que dura 2 horas 21. De hecho, no es sorpresa para los que conocen Swans. Son discos bastante largos. Pero este disco, además, Michael Gira, pues tiene la colaboración con esta cantante sumamente importante para la carrera de Swans, que es Jarboe. Esta chica que además tiene estas vocales súper agresivas, de repente muy melancólicas, que se sienten también como parte del soundtrack de Twin Peaks, por ejemplo, de David Lynch. Un disco que Michael Gira quiso representar justamente cómo es el mundo, las partes buenas, las partes malas. Él menciona que es un soundtrack para una película que nunca va a ser creada porque ya existe. El mundo es así, el mundo es triste, el mundo es agresivo, el mundo también tiene cosas felices, pero es un disco que
es complicado incluso darle una escuchada de corrido, ¿no? 2 horas 21, pues ¿quién tiene 2 horas 21 libres actualmente, no? Pues sí, ya no es tan fácil, ¿no? Si requieres de un ratito de quedarte a disfrutar de la música, ¿no? A escucharla con más atención. Y algo tan pesado además. Ujú, que es de las partes que, creo yo que el streaming ha sido contraproducente en eso, ¿no? Que ya no se escuchan discos completos, sino más bien son canciones. Sí, Y ya cuando son cosas tan largas, pues sí es difícil que mucha gente se siente con la paciencia y las ganas de escucharlo. sí. Y, y, Pero y bueno, es muy melancólico, la verdad es que sí. También para días como hoy, que está medio nublado, aunque creo que ya va a salir el sol, pero. Ujú, Sí, además, Swans tiene una discografía que también, pues cualquier disco se puede adaptar. Pueden escuchar The Big R, un disco en donde Michael Gira habla mucho sobre la vejez. Recordemos que Michael Gira es un hombre que ya casi rasga los 70 años y que hay muchos rumores de que tiene cáncer. Justamente The Big R habla sobre una despedida de un tipo que ya tiene toda su vida cumplida y que ya no puede más. Y este año sacan Birding, un disco que Michael Gira mencionó que es el último gran disco de Swans, con este gran sonido. Un disco que sí se siente como esa melancolía de que pues se acabó una carrera que viene gestándose desde los 80s, una banda que ha influido a tantos otros artistas, que ha sido representante de esta ola del No Wave junto con Sonic Youth o Sweet, una banda que pues yo creo que no puedo morirme sin verlos en vivo y que es una banda que tiene un sonido, más bien me gustaría que tú me dijeras, porque es una banda que yo te enseñé, ¿qué ujú. sentiste la primera vez que escuchaste algo como Swans tan grande? Al principio era incomodidad, se me hace que es una banda que suena incómodo, como que es música que te deja, por lo menos a mí, un poco, no sé si nervioso o como que te saca, siento que saca un poco de onda, que te transmite como una sensación de incertidumbre, no sé, como incómodo al Sí, principio. Pero porque además es una banda que suena estridente por momentos, entonces creo que tienes que como entrenar un poco los oídos para que le puedas agarrar la onda, porque como en una primera escucha creo que podría ser así, sonar estridente, que no como no lograra comprender bien todos los instrumentos, porque van haciendo capas y capas y capas, ¿no? Como que siento que hacen mucho eso, que sí, tocan un riff o una melodía y la van repite y repite y sobre eso van agregando y agregando y agregando capas, hasta que exacto. llega un momento en el que ya se vuelve algo demasiado caótico que a la vez, con el tiempo, si le das chance, ya le entiendes, ¿no? La coherencia. Entonces creo que es una banda difícil para empezar, sobre todo si no están acostumbrados a música de este estilo, ¿no? Si ya han Sí, escuchado bandas parecidas, tal vez no tanto, pero. sí, yo me acuerdo mucho que una de las críticas de Fantano que hicieron a tal vez su mejor disco para mí, que es To Be Kind, dijo, Swans representa perfectamente que es una banda que no cabe en ningún audífono o en ninguna bocina. Es un sonido gigante. Sí, bueno, no sé si usan esta técnica de wall of sound, Sí, seguro, seguro sí. pero suena a ese estilo de cosas, ¿no? Que suenan tantas capas, tantos instrumentos y tantas melodías que luego con algún momento te pueden hasta, sí, como cansar el oído, ¿no? Sí, o la Sí, mente también. sí, exacto. Así que bueno, escuchen Swans, Swans es tremendo. Por ahí tienes otro disco. Sí, yo tengo por ahí unos más, personales que me parecen bastante melancólicos, y tristes. Yo tenía, por ejemplo, a mí se me ha hecho muy triste el Damnation de Opeth, que es un disco del 2003 en el que Opeth decide dejar de cantar gutural, dejar de las guitarras distorsionadas, alejarse por completo del black metal y del death metal y hacer un disco que yo lo considero progresivo, pero también tiene un tono muy pop. O sea, sí son melodías mucho más accesibles. Por ahí siento que tiene bastantes influencias de Pink Floyd, como canciones tipo Wish You Were Here, así más, canciones más modestas, ¿no? Que no son. Sí, que Wish You Were Here también es un disco melancólico. Sí, claro. Sí, también es un disco muy melancólico. La canción a mí me parece
A mí me encanta la canción We Were Here y es, se me hace Sí. sumamente melancólica también. Sí, pero el Damnation sin duda es un cambio que a mí sí me gustó. O sea, de hecho, mucha gente por eso alabó el último disco, porque era ese regreso a los guturales. Pero yo creo que Opeth y sobre todo Mikael Akenfeld es una banda y es un músico que junto con Steven Wilson, que son dos artistas que están muy de la mano, saben hacer música melancólica muy educada. Sí, él es un cuate que fue autodidacta y que con el tiempo, por lo que cuenta, empezó ya a tomar clases más formales sobre todo para cantar, pero él es autodidacta, entonces dice que en un principio tenía miedo de su voz limpia, ¿no? Que él sentía que no lo hacía bien, que se iban a burlar, que a la gente no le iba a gustar. Y bueno, se atrevió en este disco. Ya en algunas canciones de discos anteriores metía fragmentos donde tenía su voz limpia, que es algo de lo que siempre me ha parecido interesante de Upet, pero en este decide hacerlo por completo. Decide además hacer dos discos, Damnation, que es la versión donde vienen todas las canciones tranquilas, hacer una versión más pesada que se llamó Deliverance, donde puso todas las canciones pesadas que había compuesto, y salen prácticamente al mismo tiempo estos dos discos, ¿no? Entonces, a mucha gente la sorprendió porque se sale totalmente del estilo que tenían antes, pero se ha vuelto de los discos más queridos, yo creo. Yo no conozco a nadie que le guste Opeth, que no le guste este disco, y además siento que es de los que uno puede recomendar más relativamente fácil a otras personas para introducirse a esta banda, ¿no? Porque te agarra la parte melancólica. Es un disco que habla mucho de relaciones perdidas, de ese tipo de situaciones, ¿no? Inclusive las letras se suenan también tristes y pesadas. Y como es una banda sueca, pues también tiene mucha influencia de la naturaleza, de los paisajes nevados, del clima frío, ¿no? Que es algo que a los nórdicos les hace que compongan música que suene muy triste, ¿no? Sí, exacto. Pues de hecho, o sea, a pesar de que podrían pensar que el black metal es música súper agresiva, que habla sobre el satanismo, que habla sobre la muerte y todo eso, pueden escuchar discos de Burzum y se Oh, no. siente el bosque, ¿no? O sea, es un disco que es una banda y de hecho por ahí también Darkthrone, el mismo baterista Fenris ha hablado mucho de que la mayoría de las letras que ha escrito Darkthrone las escriben estando en el bosque. Ellos, como dices, los nórdicos tienen una conexión bastante importante con la naturaleza y sobre todo con el bosque. De hecho, escuchen este disco, no sé cómo se pronuncia, Ibis Lisset Taros, de Burzum. Se siente una pesadez, una vibra súper lúgubre, ¿no? Sí, pues de los primeros, creo que los únicos que sí tenían letras que hablaban de cosas más agresivas. Sí, era Mayhem, ¿no? Creo. De ahí fueron los demás, Burzum, Pues Darkthrone, el Aske, Bathory. sí, Bathory hablaban de mitología, ¿no? Desde mitología sí. nórdica, hablaban mucho de eso. Burzum también, inclusive hablan de folclore nórdico. Uno que otro comentario contra la Iglesia Católica por la parte de que les fue ahí a arruinar sus costumbres paganas, Sí, pero pero sí, realmente no tienen temas así que sean agresivos o que hablen de muerte o que hablen de... ya fue era más bien el death metal, ¿no? El que tenía esos temas. sí, sí, exacto. Pero sí, o sea, pueden escuchar el Damnation. Es un cambio interesante en Opeth. A mí, la verdad, creo que es de los. Bueno, el Blackwater Park es mi disco favorito, pero el Damnation, sin duda, es una melancolía que la portada lo acompaña muy bien. Esta fotografía en blanco y negro con una sobreexposición. Muy bien. eh, y que además creo que la voz de Michael Akenfeld en su parte limpia es muy melancólica y yo siento que es algo que le aprendió muy bien a Steven Wilson. Recordemos que en este entonces Steven Wilson era como su productor. Sí, se volvieron amigos un rato, ¿no? Entonces sí se nota también la influencia que tuvo ahí la música de Steven Wilson, porque Porcupine Tree también es una banda que tiene Sí, canciones muy tristes también. Steven Wilson, inclusive en sus discos solistas también tiene canciones que suenan muy melancólicas. sí, yo de Sí, Steven Wilson les recomiendo justamente el Grace for Drowning, un disco súper triste, es su segundo disco sí, solitario.
También el que hizo aquí en México, que se me olvidó, de Insurgentes, también se me hace un disco que Insurgentes. es como muy melancólico y que sí representa mucho, creo, el, el ambiente que tiene la Ciudad de México. Sí, este disco, casi toda la imaginería y la videografía de este disco lo grabó en Xochimilco, justamente Sí, en sí, la tiene isla de las foto. muñecas. Ujú. Y por ahí tiene, en el booklet creo viene la foto de Insurgentes, ¿no? En la parte de atrás creo que dice, viene el letrero de la calle de Insurgentes de algunos, no sé en qué parte de Insurgentes lo tomaron, pero Y se ve. ahí grabó el Ajá. disco, sí. Entonces se nota mucho la sensación melancólica que tiene pues yo creo todas las ciudades grandes y en este caso la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí. Exacto. ¿Tienes otro por ahí? Antes de irnos al Sí, pues por último. ahí así antes de irnos, Anatema, el de Weather Systems, a mí me parece un disco muy melancólico. Sí, Anatema cuando cambia, bueno, desde sus inicios realmente, inclusive cuando eran Doom ya tenían, digo, el Doom siempre ha sido también un género melancólico, ¿no? Pesado, triste. Pero en este Weather System siento que a mí me gusta mucho porque se nota la emoción que le ponen a las canciones. Habla de pérdida, de rupturas amorosas, de la muerte. No sé de si la ubica muerte. Ujú, Internal Landscapes, justamente empieza con una entrevista a un señor que se murió 2 minutos o 1 minuto, creo, y que ujú. narra qué se siente, que él solo quería ver a su esposa y despedirse, pero que solo vio una luz y sintió paz. Creo que lo atropellaron o algo así. Sí, tiene temas pesados. Untouchables 1 y 2 que abre con esas dos canciones, a mí me encantan. Son Es canciones que tocaban en vivo juntas normalmente y se escuchaba padrísimo. con sinfónica, además, de Con repente. sinfónica, y siento que es como un relato muy realista o muy sincero de cómo una relación termina, ¿no? Y de cómo te deja, cómo se te puede escapar esa persona y cómo te deja, pues, internamente devastado, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Siento que se lo hace muy bien. Además de que la voz de los dos, Los Cavan, hermanos. de los Cábana. hermanos Cavanagh, como se pronuncia, es muy, muy melancólica. La chica que canta con ellos igual. Entonces es un disco muy padre que siento que transmite mucho esa tristeza también. Sí, yo te lo voy a debatir porque para mí el disco más triste de Anatema, sobre todo, digo, no tiene que ver, bueno, sí un poco tal vez, mi vocalista favorito está en el lanzamiento de este disco, que es Bill Balo, que además acompaña el disco con una canción súper, súper melancólica que se llama Angels Walk Among Us, el disco We Are Here Because We Are Here. Un disco que Angels Among Us me parece una canción tan triste, tan emblemática. Otra canción de este disco, Dreaming Light, una canción que la acompaña con un piano. O sea, ese disco a mí me destroza, un disco del 2010. Es que está difícil saber cuál es el más triste de Arate. Porque Hasta de hecho es una banda que yo pongo cuando estoy triste, o cuando estoy melancólico, o cuando tengo esa como ganas de escuchar música de este estilo. o Es hasta el último. con lo que la suelo escuchar. Es que todos, la verdad es que todos sus Sí. discos son bien tristes. Inclusive el de Doom, los de Doom que son más pesados, pero de todos Ah, los sí. demás. Alternative 4. Alternative 4 Ese es un disco muy existencialista, a mí me gusta mucho Sí, la es letra. tremendo. Es Ujú. tremendo. También este Judgment es tremendo. Y que también Steven Wilson por aquí tiene un poco de su cuchara, porque en el Blackfield 4, que se le conoce más como. Ah, no, sí, sí, el Blackfield 4. Vincent Cavanagh es uno de los vocalistas y guitarristas invitados en el disco. Sí, sí, pues es que toda su música realmente tiene esa vibra triste y melancólica. Variaron de estilo, pero nunca de temática, ¿no? De atmósfera. Yo creo que es una de esas bandas que el cambio abrupto de sonido les vino muy bien. Pues yo creo que por eso se hicieron tan populares, porque sus primeros discos sí son considerados de culto dentro del doom metal, sobre todo porque fueron de los pioneros, junto con Catatonia y bandas de este estilo. Pero yo creo que su popularidad sí se dio con el cambio, ¿no? Porque es un estilo mucho más accesible, que creo que puede conectar más fácil con la gente, ¿no? Exacto. Escuchen Anatema, cualquiera de las dos eras Ujú. son súper interesantes. Y bueno, para despedirnos, el disco que ya hicimos un especial completo, el Ah, disco sí. que pues tuvimos que escoger una canción de cada faceta, porque es un disco que pues agárrense, porque dura 6 horas y media, dividido en 6 partes,
un disco que de Caretaker, o mejor conocido como Leyland Kirby. Hoy es que describirlo, pues bueno, escuchen nuestro especial por ahí, pero describirlo es difícil. Un disco, otra vez voy a citar a Fantano. Acostúmbrense porque en cada episodio creo que citamos a Fantano. Lo rompió, lo hizo llorar. Un disco en donde la gente se graba en YouTube llorando, escuchándolo. Un Sí, disco sí. llamado Everywhere at the End of Time, Stages 1 to 6. Un disco que habla sobre la demencia senil, sobre el Alzheimer. Un disco que empieza con canciones como muy de estas big bands, muy similares al soundtrack de El Resplandor, y que conforme las estaciones van pasando, el disco se convierte en algo más de noise, al grado de que la última estación básicamente es noise puro y las últimas dos canciones empiezan a volver levemente al inicio hasta que al final solo se escucha silencio. Y con esto The Caretaker muere. O sea, Leyland Kirby mata el proyecto. Sí, es muy triste por eso, ¿no? Porque es la representación del cómo se le va la mente a una persona que tiene, pues no sé si demencia, Alzheimer, alguno de este tipo de enfermedades, ¿no? Senilidad. Y te va poniendo como, además tiene un loop de una canción sumamente melancólica, viejita, que suena como una canción de los años 20, por ahí Sí, algo así. de estas big Además, bands. suena como tocada en ay, se me olvidó los tornamesas que tenían el fonógrafo. Fonógrafo, ajá, un fonógrafo. Ajá. Suena como reproducida a través de un fonógrafo y ya de por sí esto le da cierta melancolía, creo, ¿no? E incomodidad, es un disco incómodo. Es incómodo, sí, pero con el tiempo este sonido se va desvaneciendo y si vas como entendiendo a qué se refiere, ¿no? Y más si ya sabes el contexto, creo que sí es muy triste. Si has tenido en tu vida alguna persona que sufra de ese tipo de enfermedades, pues más, ¿no? Entonces sí está difícil Sí, de yo, escuchar y sí sí, es triste. sí, mi abuelo falleció por culpa de la demencia senil. Mi padre en sus últimos años de vida también tenía un poco de demencia. Y yo creo que es algo que mi mayor miedo en la vida eran las arañas, hasta que fallecieron mi padre y mi abuelo y dije, me despertaron un miedo más grande, que es perder la conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. A mí mi papá siempre me ha dicho que su miedo más grande es que le pase eso cuando pues ya, él ya es grande, ya tiene 86 años, ¿no? Y por suerte todavía está lúcido, pero siempre lo comenta, me lo ha comentado, que su miedo más grande es que se le vaya la mente. Sí, o sea, que a mí me pase algo como lo que le está pasando, por ejemplo, a Bruce Willis. Ah, que ya A- no se a- puede ni mover ni Ni nada, ¿no? comunicar, no puede Que ya, comunicarse con nadie. que ya está como Eh, vegetal prácticamente, qué feo. Sí, o sea, ese es un terror que me despertó este disco, un disco que hasta el día de hoy yo lo sigo dejando en clase y para que la gente, los chicos lo reflexionen y la mayoría dice, no lo puedo acabar, o sea, ni siquiera porque sea difícil ni nada, sino porque es pesado, a nivel emocional es muy pesado. Sí, anímicamente, y creo que aunque a lo mejor no tengas contacto con ese tipo de enfermedades directamente, de todas formas creo que sí te deja con una sensación de pesadez emocional, Sí, estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Lo Ujú. resumimos en algún momento, así que por ahí chéquenlo. Y pues nada, con esto nos despedimos de este episodio. Hicimos una exploración de algunos discos tristes, melancólicos o con una vibra emocional pesada. Esa era la intención. Entonces, pues bueno, si están en el humor, escúchenlos, digo, bajo su propia cautela. Así que pues nada, gracias por escucharnos otro sábado aquí en Sonidos en el Aire. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre, y pues anímense a escuchar música triste, ¿no? He conocido gente que no le gusta, que siempre dice, no, no, para mí la música es para divertirme y sentirme bien, que está bien, ¿no? Se vale, lo que les gusta está Sí, bien, así es mi pero esposa. Sí, sí, pero hay música melancólica, triste, que vale la pena y inclusive hasta ayuda. sí, En puede mi sanar. caso me ha ayudado a sanar ciertas cosas, o por Sí, lo menos puede sanar, sí. a relajarte, a tranquilizarte un Y, poco. y sentirte humano. O sea, sentirte También, que pues la vida se acaba. sí, pues todo, en general Afortunadamente. todo se Sí, acaba. sí, afortunadamente se acaba. Así que, pues bueno, hay formas de. Ustedes deciden cómo quieren vivir su vida. Así que, Exacto, pero pues nada, anímense a la música anímense, más anímense. triste. Exacto. Nos vemos el siguiente sábado y hasta la próxima. Hasta la próxima.